des sabiduría, Señor, que podamos entender tu propósito y verte, Señor, más allá de las palabras, sino del propósito que tienes a nosotros conocer tus palabras, Señor, y sabemos que toda la Escritura es útil para cada área de nuestra vida, Señor, porque así lo dice tu palabra, Señor, para instruirnos en justicia, Señor, sobre todo para crecer en ti. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha mucho ruido de los ventiladores o sí escuchan bien? ¿Sí? Bueno, que dice, está más fuerte el calor, ¿verdad? Mejor dejamos a los ventiladores. Bueno, estuvimos viendo la semana anterior el tema de la derrota de los amorreos, estos pueblos que se reunieron para atacar sobre todo a aquellos que se habían unido o que se habían rendido a Israel para que no les hicieran nada, al contrario, poder habitar en medio de ellos. Y pues estuvimos viendo que fue muy fuerte la batalla, tanto así que de repente si te quedas en esa parte, si no conoces de Dios, te quedas como, caray, qué sangriento estuvo esto, ¿no? Qué fuerte estuvo. Y empezamos con el capítulo 11 y seguimos con la misma dirección en lo que está pasando, pero te voy a decir lo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios está manifestando al pueblo que Él eligió para representarlo, aunque es Rey y Dios de todo lo que existe, porque Él lo creó y Él así se denomina, no se define. Pero detrás de todo esto está mostrando lo que es tener el privilegio de conocer y creer en Dios y entender que si está con Él, la protección va con ellos, y no porque quieran acabar solamente el que está enfrente, sino aquellos que son enemigos de Dios porque han tomado otros dioses y hacen aberraciones con la vida de los demás, porque eran pueblos tan idólatras y tan al grado tal que los sacrificios eran constantes, y como lo hemos visto muchas veces, sobre todo de bebés quemados en prácticamente en metal al rojo vivo, ¿sí? Que eran las figuras de los baales de aquel tiempo, ¿no? Y estas eran las ofrendas que hacían, y no eran los únicos pueblos, los de Canaán, sino prácticamente en todo el mundo. Estaba escuchando historia de aquí de la época prehispánica, y al parecer en Tenochtitlan había un promedio de 50 y tantos sacrificios diarios de personas, ¿sí? Y en muchos casos practicaba el canibalismo incluso. O sea, vamos a regresarnos, ¿por qué nos conquistaron? ¡Chin! Ni estaríamos ya aquí tampoco, ¿verdad? Entonces, estamos hablando casi 3,000 años después de lo que estamos leyendo. O sea, imagínate de esas situaciones. En esos tiempos así era la vida, y Dios nos dice en el Nuevo Testamento que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no tanto porque no seas amigo de nadie que no conozca a Dios, sino porque hagas las mismas acciones de los demás. ¿Por qué? Porque te van a apartar de Dios. Poco a poco te van a llevar a desconfiar de Dios, a no querer sus instrucciones, a menospreciar la dirección que le da a nuestra vida por querer incluirnos en la vida cotidiana y del mundo, ¿no? Que es muy atractiva, sobre todo en estos tiempos. Pero esto era lo que sucedía. ¿Qué pasó con este pueblo de los gabaonitas? Que ellos se vieron muy listos y se incluyeron en el paquete y se quedaron ahí como siervos, sirvientes, como esclavos, como sea, pero vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creyeron en el Dios que estaba haciendo maravillas, pero también milagros y también señales, prodigios
al grado que temieron lo que les pudiera pasar a ellos y se arrepintieron y se acercaron a engañar, sí, pero para quedarse vivos. Los demás no, se pusieron en contra y vamos a derrotarlos, ahí era o matar o morir. Pero Dios les dijo que esa tierra a la que estaban entrando era de ellos 440 años atrás. Toda esta tierra, lo que ven tus ojos, todo esto es tuyo, ¿sí? Y a perpetuidad, o sea, para siempre. Pero el proceso ha sido un tanto largo para que ellos tomen posesión. Ahora, las promesas de Dios, todos de verdad, yo soy el primero que quisiera que las promesas de Dios se cumplieran, así como frotando la Biblia como si fuera la lámpara, ¿no? Quizás todo pareciera bonito, pero la verdad es que requiere también que el esfuerzo del creyente en cuanto a lo que Dios está haciendo en él se cumpla, porque todo lleva una enseñanza, un aprendizaje y un carácter que se va moldeando, se va fortaleciendo al paso del tiempo. Aquí ya empezamos a leer el capítulo 11 y estamos viendo cómo otra vez muchos reyes se aliaron para ir en contra de Israel, el pueblo de Israel. Y Josué puede ver 5,000 o puede ver 100,000 enfrente, y lo único que él espera no es, a ver cuántos somos nosotros, ¿no? 30,000 más 5, 35,000 más o menos soldados fuertes, guerreros. No, él espera lo que dice el versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Ahora les digo, el cumplimiento de la promesa lleva un proceso en el que van creciendo también ellos. ¿Qué ha pasado hasta este capítulo 10? Ya temieron, ya dudaron, ya se vieron valientes, ya quisieron hacer las cosas por ellos solos. Ya se dieron cuenta que necesitan a Dios y ahí van de nuevo. Entonces lo único que necesita Josué, tal vez todos los demás necesitan un poco más de ánimo, pero Josué dice, Dios, ¿qué hago? Y Jehová le dice, no tengas temor de ellos, yo ya los entregué. Entonces, ¿qué le falta a Josué hacer? Nada más decirle, vamos, ya Dios ya nos los dio. No vamos porque somos muchos y sí podemos, ¿no? Sino vamos porque Dios ya nos dio luz verde. Les digo, es un proceso de cumplimiento de promesa. No es solamente vamos a acabar a pelear porque somos muchos, somos fuertes, somos hombres, sino porque les dice, este es el proceso. Ya se quedaron a habitar ciertas áreas antes del Jordán, 2,5 tribus, pero dejaron a las mujeres y a los niños, y los guerreros se pasaron a que todo Israel tomara posesión en cada área de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, que es muy rica en nutrientes, muy rica en agua, en todo lo necesario para la subsistencia, ¿no? De ellos, del ganado, de todo lo que se necesita para vivir en ese momento y en cualquier tiempo. Pero lo que vemos aquí, fíjate enseguida, versículo 7, Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, hasta Misrefoth-maín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué, otra vez, punto clave, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Ya deja tú la descripción de lo que hizo, ¿sí? Sino la obediencia que se va formando a Dios. Recuerdo otra vez cuando viene Jesús, dice, ya se acabó el ojo por ojo, ¿sí? Ya no hay ojo por ojo, aquí vamos a orar por aquellos que, vamos a poner la otra mejilla, aquí si te quitan le vas a dar, aquí vamos a cambiar las cosas que yo mismo había establecido. Ya entendiste cuál es el propósito, ahora es el cambio, ya no vamos a matar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas no hay justo ni aún uno, aún tú que te crees justo,
que no has pecado, porque no has matado a nadie. Si tu mente está haciendo unas cosas indebidas, también estás en las mismas condiciones. Así que cambiamos la dinámica y ahora es bendecir a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, a los que son los enemigos, ahora, el día de hoy. Pero aquí aún estaba formándose ese carácter de obediencia. Te platico de esto mismo que estaba escuchando la historia de la época prehispánica, que decían, pero oye, pero los conquistadores eran muy bravos y muy agresivos, y la respuesta es, estaban en 1600. No estábamos en estos tiempos de cristales por todos lados, estábamos en 1600. Era o matabas o te mataban, necesitabas ser fuerte, si no te comían vivo. Imagínate 2500 años antes que eso, era una lucha de poder. De hecho, lo vimos también la semana anterior y lo hemos visto desde el principio de la Biblia, cuando Dios saca a Israel de donde los faraones, donde Faraón y los egipcios los gobiernan y les dan dirección. Dios les tiene que dar reglas y leyes también a ellos, porque si no, pues la anarquía no deja nada bueno al paso del tiempo. Puede acabar con un pueblo completamente y pueden acabarse entre ellos. Tiene que ordenarlos, aunque sea todo el pueblo hayan creído en Dios y hayan salido con Él, de todos modos les tiene que dar leyes. ¿Para qué? Para que no se destruyan entre ellos. Este es el orden que se tiene que establecer. Y ahora imagínate pueblos contra pueblos, sobre todo que me vienen a quitar la tierra, ¿no? Bueno, la clave de Josué ya se dio cuenta, yo tengo que ser obediente a todo lo que dice Jehová y esperar luz verde, no antes, no después. Es obediencia quiero y no sacrificio, ¿sí? Y volviendo Josué, versículo 10 en el capítulo 11, mató en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego, y asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban entre colinas, sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres se hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar la palabra a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. También era para evitar batallas eternas, ¿no? Y de todos modos quedaron las batallas eternas. Pero, de nuevo, el costo de la promesa, ¿sí? El costo, ¿cuánto cuesta una promesa de Dios? La promesa Dios la va a cumplir, pero en el proceso puede doler, puede angustiarnos, podemos estar felices en cierto momento, pero vamos a crecer porque vamos a crecer. Pero ahora, ¿qué es lo que más se trata a través de la Biblia en cuanto al carácter del que cree en Dios, del Hijo de Dios? La obediencia. Si no hay obediencia, créeme que puedes decir que amas a Dios, puedes decir que caminas de su mano, puedes decir que yo ando en el Espíritu y demás, y Dios y yo nos llevamos muy bien, pero si no hay obediencia, no creo que haya una relación real con Dios de ninguna manera. Y le tenemos miedo a palabras como la obediencia, sobre todo en estos tiempos, porque ya nadie quiere sujetarse a nadie. ¿Por qué? Porque ya la esclavitud ya se acabó, el estar oprimidos y sobre todo por seres imaginarios o que no vemos. No. Obediencia en cuanto a entender
que lo que Dios ha hecho después de rescatarnos es guiarnos por el camino correcto, por el camino que debemos, para no seguir tropezando como lo hacíamos antes e ir directamente al foso sin retorno. Al contrario, nos saca de ese foso, nos jala con el cayado de las ovejas, ¿sí? A veces nos tiene que romper una patita, porque escuchaba algo interesante que no había puesto yo atención en esto. Cuando tú ves el dibujo de Jesús con la oveja en los hombros, ¿sí? Y que se ve bien bonita la ovejita ahí, y Jesús también bonito y sonriendo, es que la oveja tiene la pata quebrada y la tiene que cargar por eso. Y ¿sabes qué? No se le quebró sola, se la quebró él. ¿Por qué? Porque se está saliendo del huacal, se está saliendo del corral, se la tiene que quebrar él para enseñarle obediencia, que dice que cada vez que esa ovejita quiera salirse nuevamente y le duela la patita, se va a recordar que no debe de salirse y se va a regresar. Ese era el propósito, y no era todo nada más poner una ovejita regordete aquí encima de Jesús, y Jesús bien contento, ¿no? Este es el punto, la obediencia. La obediencia total trae bendición, lo veíamos hace 2 semanas, ¿no? Las bendiciones, las maldiciones que dice Dios mismo. La obediencia parcial no es obediencia, la obediencia parcial es rebeldía realmente, y nos lleva a que al final de cuentas vengan a nosotros los resultados de la desobediencia como maldiciones. Y nosotros creemos, Dios nos está castigando. No, pues la mayoría de las veces nosotros nos buscamos el resultado de esa misma desobediencia. Ya lo entendieron aquí Josué, bueno, Josué lo entendió. La carga de él es en hacerle entender a todo un pueblo. Y muchos se dan cuenta, sí es cierto lo que Josué dice, cuando hacemos las cosas como cuando él nos dice, Jehová me dijo que te dijera, pero en ese tiempo sí era real, ¿sí? Vamos, entonces las cosas funcionan. Cuando él levanta la mano, que Josué, porque Dios le dijo que la levantara, cuando levanta su mano vencemos, cuando la baja es cuando empezamos a perder, o cuando no vamos con su bendición o su permiso o con su indicación. Entonces muchos están entendiendo, pero como siempre hay gente que no entiende, ¿sí? Estaba escuchando también de a un terapeuta decir que el 60% de las personas que buscan terapia no resuelven nada de sus situaciones, terminan igual o peor, ¿no? Sí, también dentro de la consejería cristiana es lo mismo, porque otra vez creemos que es magia lo que va a suceder cuando hablamos con el consejero, cuando hablamos con la Biblia en la mano. Pensamos que es magia, y si yo le digo a la otra persona, ¿ves que en la Biblia dice esto? Entonces en ese momento la otra persona va a decir, sí es cierto, tenías razón, toda la vida tuviste razón, perdóname amor, perdóname Dios, ya voy a hacer otro. Y si no hay una convicción realmente para hacer ese cambio, no va a pasar, ¿sí? Así vayan con el mejor y más certificado, el creador de la consejería cristiana en estos tiempos, no va a suceder nada. Si no hay una convicción de pecado, justicia y juicio que trae el Espíritu Santo a cada uno, y eso los lleva a buscar con necesidad esa consejería o esa solución o ese resultado o ese consejo en la Biblia directamente, para que Dios nos hable y nosotros poder entender qué es lo que quiere que haga y ¿qué más? Hacerlo. Porque si ya entendí que quiero que haga, pero no lo hago, me quedo en las mismas. La desobediencia parcial, ¿sí? Si hago esto porque no me cuesta tanto trabajo, pero esto, ay Dios, ¿por qué no me pediste otra cosa? Mejor, ¿por qué no le hacemos como a la antigüita? 10 padres o 10 aves. No, nada de esto. Quita el pecado de tu vida, cambia de dirección en lo que estés haciendo, aplícate a lo que te estoy diciendo, dice Dios. No hay otra forma, ¿sí? Pero
Josué dice aquí se apodera de toda la tierra y hace una descripción de todas las zonas en las que Israel vino ya a tomar estos lugares. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en las llanuras del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Astot. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ahora te cuento esto. Tú estás leyendo las cosas como muy crudas, porque así se escribieron. Si en estos tiempos, a veces para hablar con una persona que queremos mucho, que estamos muy cerca de arreglar un problema, terminamos mal cuando empezamos a hablar, ahora imagínate la forma de escribir, de expresarse en el tiempo en que estaban como muy joven el tema de la escritura, ¿no? De hecho, pues el hebreo, que fue prácticamente todo el Antiguo Testamento, no tenía vocales como para, bueno, no tenía muchas letras, pero la forma de armar las palabras era un poquito confusa incluso para cuando empezaban a interpretarla, ¿sí? Pero van acomodándolo, van haciéndolo, van leyéndolo, y vamos entendiendo, y créeme que está mucho más bonito escrito aquí que como seguramente lo contaban cuando era directamente de las primeras escrituras. Porque me acuerdo del tema de Nehemías, ¿no? En el libro de Nehemías, cuando Nehemías le habla al sacerdote Ezra, y le pone a leer la ley delante de todos, y todos empiezan a llorar porque están escuchando algo que tenían años, que ya no se acordaban de lo que decía. Empiezan a llorar y decir, ¿cómo se nos fue a ir esto? Pero ¿sabes qué? Yo me imagino lo que estaban escuchando era prácticamente no una condenación de parte de Dios, sino por las acciones que habían llevado a cabo, que encajaban perfectamente en el pecado y en el haberse apartado de Dios, no haber tomado en cuenta o no haber tomado cuidado de las cosas de Dios. Y eso ahora lo entendemos en el Espíritu Santo, que cuando una persona está en pecado, el pecado duele. Si no te duele, ahí hay un problema serio. Pero imagínate por qué estaban llorando, ¿sí? La forma en que lo decía era muy directo, nada de, bueno, ¿cómo le acomodo para que no se sientan tan mal mis hijos? ¿Sí? Ustedes son como ovejitas otra vez, ¿no? Regordetes, bonitas, chiquitas, que quiero alimentar muy bien. No, pues realmente las analogías con animales no son tan bonitas en su tiempo, es un animal. Y yo te estoy alimentando, pero es como una oveja. Y las ovejas muerden, las ovejas golpean y las ovejas son latosas también. Y entre ellas se pelean también. Son ovejas, pero yo soy el pastor, dice Jesús. Y decimos, amén, sí, Él es el pastor. Y ahí es donde podemos poner nuestra fe y confianza, ¿no? Entonces ellos están aprendiendo de esto y se están recordando de tiempo en tiempo las escrituras, no están recordándose la ley.
y están pues batallando con lo que tienen que hacer. Van a pelear, dice, estuvieron bastante tiempo, fue mucho tiempo lo que estuvieron en guerra, y después hubo un descanso de la guerra. Al siguiente capítulo, o creo que en el capítulo 13, dice al principio, siendo Josué ya viejo, digo, válgame, él empezó su ministerio a los 80 años, y ya aquí en el versículo 13, siendo Josué ya viejo, ¿cuántos años tendría ya aquí? ¿Sí? ¿Cuántos años tendría ya aquí? ¿100? Bueno, en todo ese tiempo estuvo peleando Josué. Por gusto, no porque Dios lo había puesto ahí en ese lugar. Ahora, el capítulo 12, no me lo voy a brincar. Los primeros versículos hasta el 5, del 1 al 5, habla acerca de los reyes que venció Moisés. Habla acerca de 3 reyes, pero los territorios eran grandes y era por donde estaba pasando Israel en el tiempo de los 40 años en el desierto. ¿Sí? 3 reyes, el Sehón, rey de los amorreos, Og, rey de Basán, y Sehón, rey de Hesbón, que tenían varios territorios en su posesión, y era por los que no querían dejar pasar a Moisés junto con toda su gente, con todo Israel. Y los vencieron. Pero lee el último versículo de ese capítulo, que dice, el rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos. Bueno, 31 reyes vencidos por Josué. Desde el versículo 7 empieza a hacer el recuento, y en el 9 comienza el rey de Jericó, el rey de Ai, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser, Derbir, Gerder, Orma, Arad, Limna, Dulam, Maceda, Bedel, Tapúa, Hefer, Afec, Sarón, Madón, Azor, Simrón, Merón, Aksaf, Tanak, Megido, Sedes, Joqueam del Carmelo, de la provincia de Dor, Goim en Gilgal, y Tirsa, 31 reyes. Ahora, vamos a hacer lo que estaban haciendo los soldados de David cuando él venció en las batallas, y empezaban a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. No, porque esto no era una competencia a ver quién vencía más. Este era un tema de obediencia y carácter en cuanto a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios. Entonces, él ya había vencido para el final de su tiempo, Josué, a 31 reyes, y Moisés, 3 en territorios grandes en 40 años, más o menos en el mismo tiempo. ¿Qué era esto? No es un recuento para ver quién había sido más grande líder. Les digo, es un tema de obediencia. Aquí lo que se ve es la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios. No se trata de quién ha hecho más, sino quién ha permanecido fiel aquí. Fíjate, Moisés salió con tanta gente, pero por una desobediencia al salir de Egipto, muchísimas personas de ahí simplemente se iban a quedar en el camino, iban a morir. ¿Por qué? Porque no fueron fieles una vez. El mismo Moisés no cruzó el Jordán por no acatar obedientemente la instrucción que Dios le dio. Lo habían cansado el pueblo, estaba desesperado, estaba ya cansado de tantas quejas de la gente. Sí tenía 120 años, pero el que lo sostenía en ese lugar no era el mismo, era Dios. ¿Sí? Porque uno dice, no, yo me voy a retirar a los 80. Y a veces se escucha a los pastores, y qué bueno, o sea, si el pastor
siente que ya no puede o su mente ya no le ayuda, es muy válido. Pero fíjate que en este año, en los últimos 2 meses, han muerto 2 pastores predicando, ¿sí? Y la gente se pone triste, pero créeme que el que menos triste estuvo ese día fue el pastor. Si él dedicó su vida para Dios, eso fue lo mejor que le pudo haber pasado. Y te aseguro que algún día lo dijo: ojalá si me muero, que me muera haciendo lo que Dios me llamó a hacer, compartir el mensaje del Señor. 2 ya en los últimos 2-3 meses, 2 que sabemos. Pero el pastor, te digo, a menos que sea por alguna incapacidad real, el que lo sostiene es Dios, ¿sí? El que le guía, el que le da la sabiduría, el que le dice cuándo comenzar y cuándo terminar es Dios. Él lo que se tiene que enfocar es en hacer lo que Moisés hizo, lo que Josué hizo, lo que David hizo al final de cuentas, sí, lo que todos los hombres de la galería de la fe, de Hebreos, ¿recuerdas? Hicieron, y es hacer lo que Dios dice, ¿sí? Pensando precisamente en esto, ¿me pones por favor, hija, los versículos? Si me acompañan, van a estar aquí, pero podemos ir a Hebreos capítulo 3. ¿Dónde está Hebreos? Casi al final de la Biblia. Casi, no al final. Hebreos capítulo 3. Y solamente es como para recordar un poquito qué pasó con Moisés también, y cómo es que le hablaba a Dios, cómo es que se manifestó, y cómo es que hoy nosotros en Jesucristo buscamos refugiarnos en Él y estar seguros en Él. Dice en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice aquí en el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Y decimos, pero entonces, ¿por qué no entró a Canaán? Bueno, fíjate que hasta en eso Dios solo utiliza para mostrarnos que nadie puede transgredir su ley, ¿sí? O sea, si Él dice, esto se va a hacer de esta manera, punto 1, 2 y 3, eso va a suceder de esa manera. Si lo hacemos de otra forma, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que nosotros queremos y pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Como lo he mencionado, hay tantas cosas que se hacen en el nombre de Dios que Dios no ha pedido, ¿sí? Y lo que sí nos ha pedido, reconciliarnos, amar, perdonar, pedir perdón, un montón de cosas, a veces las tenemos pendientes y no las hacemos. Sin embargo, dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Que endurecieron el corazón, Él les dijo, esa tierra es de ustedes. Bueno, vayan a examinar la tierra a ver cómo la encuentran. Y regresan, 8 de ellos no
están bien grandotes. ¿Te acuerdas? Dice que nos veían como langostas, ¿sí? Pero sí, los frutos son muy buenos, el terreno es muy rico, todo está muy bien, pero la gente es peligrosa. A Josué no le está pasando algo diferente, pero Josué escucha la voz de Dios y él le dice al pueblo: Dios ya nos dijo que vayamos, vamos. ¿O quieren que se repita la misma historia, no? De los 40 años con ellos. Dicen, no. Dice, no endurezcas tu corazón como en la provocación, porque sin darse cuenta, el pueblo de Dios, nosotros ya ahora lo entendemos porque lo leemos. Si yo reto, yo cuestiono, yo desafío la voluntad de Dios, dice aquí, es el día de la provocación, estamos provocando a ir a Dios. ¿Sí? Estamos provocándolo. Y dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y nada más dijo, y vieron mis obras 40 años, ¿no? O sea, ok, ¿quieres pruebas? 40 añitos de pruebas. Nosotros no queremos pruebas, nosotros queremos ver la gracia y misericordia, todo su poder delante de nuestros ojos. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La generación, ¿ok? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de, ¿qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ojo, lo que hace que pierdas la dirección en cuanto a la voluntad de Dios, no es ni siquiera a veces la incredulidad por sí misma, sino es, dice aquí, el engaño del pecado, ¿sí? Aquella que te dice, no puedes, no es por ahí. Dios no creo que te quiera hacer pasar por esta situación, porque todas las cosas sirven a bien a los que aman a Dios, y los que aman a Dios obedecen a Dios y siguen por el camino, aunque no sea el que a mí me gustaría caminar. ¿Recuerdas El progreso del peregrino? La película, todos la recuerdan. Bueno, dice, si te vas por allá, oye, se ve mejor, se ve más amplio, pero realmente te lleva a la perdición. El otro es más difícil, tiene más dificultad del circular o el transitar por él, pero al final te lleva hacia el lugar donde Dios te quiere y te va forjando en cuanto a su carácter y a buscarlo a Él para que te lleve adelante. Entonces nuevamente dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Esto mismo, si lo vemos en lo que estamos leyendo en Josué, pues es lo que le está diciendo cada vez. No temas, ya los he entregado en tus manos. O también en el momento que te digas, no es por ahí, no es el tiempo, espera. Sí, espera. Pero ¿cómo sabemos cuando cuando Dios nos está diciendo, ya es tiempo, espera, para, o simplemente déjame a mí? Si nos ejercitamos en la lectura de la Biblia, en la oración, en la comunión entre los hermanos, sí, en poder consultar a hermanos que son probados como más maduros en la fe, que nos puedan ayudar a entender la dirección que nos quiere dar Dios a través de su palabra. ¿Sí? Josué, bueno, eso fue el capítulo 12. Josué, siendo Josué ya viejo, volvemos nuevamente a Josué, capítulo 13, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo. O sea, por si no la creía todavía, dice Dios, y a Dios no le decimos que no, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón,
al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo, el ecroneo y también los abeos. Al sur toda la tierra de los cananeos, Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gal al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefonmaín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado de Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, a la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba, hasta Sibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón y Galad, y los territorios de los Gesureos y los Macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán, hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot, en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Gesureos y a los Macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jeseur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Bueno, ¿qué te voy a comentar en esta parte? Pensando en lo que estamos viendo. En algún momento Pablo también dijo, al final de su vida, he acabado la carrera, ¿sí? Pero antes dijo, no que él haya llegado ya, ¿sí? Y aquí también con Josué, dice, tuvieron respiro de un tiempo de guerra largo, tienen un respiro, y Dios le habla y le dice, ya estás viejo, Josué, pero todavía aún nos falta. Así que vamos a seguirle. Y así es nuestra vida de creyentes. Es una batalla sobre otra. Todavía no salimos de un problema y decimos, Señor, pues dame unos 5 días o 5 meses, si es lo que sea tu voluntad, ¿no? Si son 5 meses mejor, de que no haya problemas, que todo esté bien, que todo esté así como que en su lugar. De repente va saliendo uno y ya se presentó el otro, tal vez no en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, y ya viene la siguiente. ¿Y sabes qué es otra prueba? Y es, ¿tienes fe? Mantente constante, sigue adelante, ¿sí? Sigue adelante, pero de la mano de Dios. De la mano de Dios las batallas se vuelven victorias. Apartados de Él podemos tener victorias aparentes en nosotros, pero terminan yéndose de las manos el producto. Lo que Dios hace es eterno, lo que el hombre hace se va a terminar quemado, ¿sí? Entonces, lo que Dios hace no es si estamos pensando en la parte material, eso se va a acabar. Cada uno de nosotros nos hemos visto algún día con abundancia y otro día con apenas saliendo adelante al día. Y de nuevo, otra vez en abundancia y otro día. Eso no es lo importante. Lo importante es que a través de esas circunstancias de abundancia y de carencia, a final de cuentas Dios sea el primero en el corazón nuestro. Que lo tengamos presente, muy presente, que entendamos que en Jesús todo se puede y la victoria está en Él, pero sin Él, dice, nada podéis hacer, dice Jesús, ¿sí? Así que nosotros tenemos que ver esto, no hemos terminado ni la batalla ni la carrera. Tal vez ya somos más viejos, y hoy me estaba acordando de la foto que te enseñé hace ratito, que pasa en el grupo de los compañeros de la generación, una fotografía de 2 de ellos, y le digo a Fabio, mira, estos eran mis contemporáneos,
no inventes, qué bueno ha sido Dios contigo. Gracias, Señor. La verdad que sí, porque somos de la generación, pero se ven como 15 años más grandes que yo, ¿sí? Que no me digan como me dijo una señora ayer, una paciente. Bueno, usted ya no quiso estudiar, ¿verdad? Porque ya no hice especialidad. Le digo, ¿qué pasó, señora? Toda la vida he estudiado. No, bueno, yo sé, pero es que mi hija ya es pediatra. ¿Por qué no fue a consultar a su hija? Así que casi, ¿no? Pues digo, ¿por qué va a consultar a mí? No, le digo, no, con todo respeto. No, yo entiendo. Bueno, así lo dejamos mejor, ¿no? Pero sí, ya estamos más grandes. Es un año más. Sí, los que acaban de cumplir años sabemos es un año más. Pero también es un año menos, ¿sí? Pero para ver al Señor, para estar delante de Él en su presencia, para decir un día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he mantenido la fe. De eso se trata. Amén. Amén. Ahí nos vamos a quedar a la mitad del capítulo 13. Dios y Padre eterno, vamos a orar. Te doy gracias, Señor, porque nos recuerdas que siempre la vida va a ser una constante batalla, una constante carrera. Va a haber momentos de tranquilidad, de paz, Señor, pero a final de cuentas tú nos has hecho, Señor, tus hijos. Tú eres quien nos fortalece, quien nos da a través de la fe, Señor, todo lo necesario para pelear esta batalla, Señor. Incluso la misma armadura para seguir adelante, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, que es mejor creer, es mejor entender, a la primera es mejor seguir adelante en la fe y no poner en duda, Señor, lo que tú ya nos has indicado. Señor, gracias por tus promesas y sabemos que tal vez duelan un poco, Señor, pero siempre va a ser más glorioso el gozo que hay en ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hija, ¿me escribiste lo que te dije que me escribieras? ¿Me pones la segunda, por favor? En el cumplimiento de las promesas de Dios se necesita una fe activa y reactiva positivamente, obviamente, ¿no? A la voluntad de Dios, porque sin fe es imposible, así lo dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. En el cumplimiento de las promesas de Dios necesitamos una fe activa, ¿sí? Sin fe es imposible que se manifieste lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, ¿sí? Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos esa fe en nosotros. Vamos a terminar en la última alabanza. ¿Nos ponemos de pie, por favor?